entramos a lo que se entiende como mesa redonda, es decir, a preguntas, y estaremos encantados dentro de los que podemos contestar si sabemos la respuesta, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Alguien quiere empezar? Miguel, bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, gracias. Muy interesante y un poquito además de esperanza en eso de, por ejemplo, lo del idioma, ¿no? Que aunque aquí se ataque el castellano, pues que el número de gente que lo solicita estudiar va en aumento con mucho, eso anima. En cuanto a los ataques, bueno, la leyenda negra es que es un pico y pala de muchísimo tiempo, y a lo mejor poca defensa, ¿no? A lo largo de tantísimo tiempo. Ahora, en la actualidad, lo que tenemos son los populismos, que están también atacando quizá a las raíces, a la historia, a valores como la familia, la creación de España allí a nivel universitario, de mestizaje, etcétera, etcétera, y no sé si también puede que esté habiendo poca defensa. Quería saber su opinión, si a futuro puede haber también algo de esperanza como lo hay en lo que ha comentado del idioma. Interesante, te agradezco la pregunta porque la realidad, como dices, es aplastante negativa. Tenemos el indigenismo radical en casi todos los países hispanoamericanos, inclusive Brasil, fue Iberoamérica entonces, y cada vez más. Tenemos en España las comunidades separatistas, que cada vez más. Entonces, el tema está complicado. Un ejemplo para que veamos esto es el famoso documental que todo el mundo, creo que ya por lo menos el nombre lo conocen, de José Luis López de Linares, España, la primera globalización. Lo primero que hizo este señor, cuando se convenció a sí mismo de que tenía que hacer un documental específico, basándose en, leyendo el libro de Pilar Roca Barea, es que se fue al Ministerio de Cultura, se fue a asociaciones, entidades de ministerios, y se lo negaron. Cualquier tipo de ayuda la negaron. Entonces hizo un microcenazgo, y con ese microcenazgo pudo sacar dinero. Estamos hablando de unos 300.000 euros. La mitad de ese dinero, más o menos, la Comunidad de Madrid colaboró, luego también la Televisión Española colaboró, pero básicamente lo más importante fue hacer el microcenazgo. Entonces, vino después los famosos Goya. Al ser un documental, existía una preselección en el que entraban, me puedo equivocar, no sé, 15 o 17. A partir de ahí hay una selección de 5, y luego quedan 3 y de aquí viene la nominación. Pues no entró ni siquiera en los 15 o 17 primeros. Es decir, ni siquiera fue seleccionado entre los 15 y 17, cuando el número de personas que vieron ese documental superaba con creces a la suma de los 17 documentales que entraron. Si uno suma los espectadores de los 17 que entraron, no llega a los espectadores del documental de España. Es decir, para que vean cómo están los Goya, el poder que tienen la directiva de los Goya. Es tremendo. Pero siempre pienso en la parte positiva, y en la parte positiva es que la Comunidad de Madrid, a mi entender, que también es una opinión, claro, es la única región, el único territorio en toda la hispanidad donde el gobierno de la comunidad está yendo a favor de lo que es la civilización hispánica. Festeja el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, ha creado, y eso para mí es importantísimo, en base al documental de José Luis López Linares, ha creado una guía para los estudiantes de la ESO y de bachiller, donde, en base a unos pocos minutos de ese documental, los profesores deben enseñar a los alumnos el tema. Estamos hablando, por ejemplo, cómo fue el tema de la música, del arte culinario, etc. Bueno, y a continuación, debatir y sacar temas. Esto este año no ha podido salir, no ha podido ser plasmado en los colegios por el cambio de la nueva ley,
pero por lo menos en la Comunidad de Madrid esto se plantea. Otra cosa que se ha planteado, se ha generado la Cátedra de Hispanidad y Idioma Español en la Comunidad de Madrid para universidades privadas y universidades públicas. También lo ha creado el gobierno de la Comunidad de Madrid. El presidente de honor es Mario Vargas Llosa bueno, no quiero hacer publicidad de la asociación, no, porque el director de esta cátedra ya hemos tenido contacto con él, va a hacer una conferencia con nosotros y cuando lo haga pues ya pediremos para poder hacer, si se puede hacer aquí o en otros sitios. Es decir, es la única región ahora mismo de toda la hispanidad, Filipinas, América, donde por lo menos existen brotes que se pueden pensar y que puede saltar algo. Y luego están las asociaciones como la nuestra. Cada vez hay más asociaciones hispanistas que están tratando de divulgar la hispanidad, es decir, la verdadera historia. La historia que, como dice la Real Academia, Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia, hechos. Tú puedes dar versiones de lo que quieras, es que eso es lo que más amarga en estos temas. En la historia todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene su memoria, que es relativa, que es subjetivo. En cambio, la historia tiene que ser basada en hechos. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, podrás decir muchas cosas a favor de Alemania y a favor de Polonia, pero ¿quién invadió a quién? Polonia. Ese es un hecho. A partir de ahí ya podrás decir, sí, pero lo hizo por tales motivos. Lo mismo con Ucrania y con Rusia. Rusia invadió. Y eso es un hecho. Y a partir de hechos es cuando se hace la historia. Y eso es lo importante para poder desmitificar todo esto. Aparte que he hablado sobre el tema de Inglaterra, en esos 20 años que fueron el cambio brutal de pasar de imperio español a ser imperio británico desde el punto de vista de la dominación comercial y económica, eso es tremendo. Esto, cuando lo leí, es un documento tremendo, bueno, es lo principal, se llama La Involución Hispanoamericana, de un historiador argentino, Julio C. González. Es un tocho de 1000 páginas, es como una tesis, más que una tesis doctoral, impresionante, realmente impresiona, porque de todo estos 5 puntos que he contado, pero lo desmenuza con datos, con información tremendo, vamos. Y esto no se cuenta, no se habla. Claro, y hay que saber estas cosas para poder entender por qué se habla de Latinoamérica y no se habla de Hispanoamérica. Latinoamérica pues sí es igual, no es igual. Hay mucho trasfondo por detrás. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Pues sí, yo daría sí. Que cuando se vuelvan a juntar ustedes dos, pues seguir hablando de esta. Encantados, Juan. Muchas gracias, tío. Encantados, pues sí. Ya ven, que no son muy benignos. intentamos, ya esta no es la primera vez que nos juntamos, intentamos hacerlo en varios sitios y bueno, no sé, ahora mismo en enero en diciembre tenemos una reunión a nivel de lo que es el Comité de Madrid para poder plantearnos nuevas conferencias, pero sí, estamos muy metidos en ello, sí. Porque es muy agradable escucharlos. Muchas gracias, y que sepáis, por supuesto, que no cobramos ni mucho menos, al contrario, la asociación tenemos que aportar para poder entrar en la asociación, el mínimo, pero un aporte, y lo hacemos simplemente porque consideramos que esto es como un legado, ¿no? Es decir, oye, cuando me digan mis hijos que ya son mayores, oye, ellos ahora mismo están conmigo en este tema. Nietos, cuando un día tengan que decir, por lo menos estuve luchando en este tema, es decir, por lo menos diciendo lo que considero que es la verdad histórica del tema. Es que es tremendo lo que nos han contado, como ponen en el libro de Roca Barea, en anotaciones de escritores que han leído. Pero ¿qué nos han contado de la historia? Es verdad, es que nos han contado la historia de una manera tremenda. En fin. ¿Y qué historia le han contado al resto de los países? Pues yo siempre... Porque yo vine de El Salvador y allí, no, si yo estaba ahí encantado en El Salvador, pues lo acogían, la madre patria todavía se hablaba, pero Guatemala, que está al lado, pues eran más reacios, ¿no?
O sea, digo, hay un sondeo de países Ya, no, pero... que les han enseñado a esa juventud, a esos argentinos, a esos chilenos. ¿Qué tanteo hay? Te puedo hablar hoy, de mi experiencia. Bueno, yo te iba a hablar de mi experiencia antes. Bueno, yo como peruano, supuesto, yo sí. hasta los 19 años me vine a España. Y ya toda mi vida he estado ya en España, ¿no? He vuelto, evidentemente, para visitar. Nos enseñaron, pues, vamos, depende si de las escuelas en que uno puede estar. Pero en mi caso particular, pues es primero, para poder hablar de la peruanidad tienes que despreciar al chileno por la guerra con Chile que tuvimos, despreciar al boliviano porque hay más indígenas que en el Perú, despreciar al ecuatoriano, que nos robó Brasil territorio, Colombia, así. En vez de, como era antes, para un ejemplo, si tú tenías heredabas, eras un argentino que heredaba un terreno o una casona en Cuba, bastaba con que hables con el notario de la zona de Argentina donde estabas y ellos ya tenían las firmas registradas de los notarios que había en todos los 4 virreinatos. Entonces, cuando tú ibas a Cuba a decir, tengo estos papeles, él simplemente comprobaba las firmas, nada de permisos reguladores o cosas, porque estabas hablando de lo mismo. Eran virreinatos, pero es como decir provincias distintas o comunidades distintas. Tú podías ir ahí sin ningún tipo de papel. Volviendo a la pregunta, pues había un desprecio al Perú, a España, un desprecio. Y eso siempre digo el tema del himno nacional. El himno nacional hasta 1980 tiene 7 párrafos, el primer párrafo se cantaba. Y ahora ya en 1980, porque esos 6 párrafos primeros hablaban mal de España. El último párrafo ya solamente habla, habla sobre lo que es las 3 regiones naturales que tiene el Perú. Pero en mi época se cantaba el himno nacional, pues como lo voy a decir ahora mismo, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo el peruano oprimió, mas apenas el grito en lugar de San Martín. Eso es el himno nacional. Lo que pasa es que ahora en 1980 ha cambiado. Otros países como Ecuador, que ahora está jugando el Mundial, cuando escuchas a Ecuador su himno, también es contra España. Es tremendo. Todos. Es tremendo. Estamos en tenemos que cambiar todos los parámetros. Es que es tremendo. Es así. Pues no vayas a México, que te cortan el cuello. Pero bueno, vamos con la verdad. Eso es lo que quiero. Aquí vamos a ver con el mestizaje. Mirándote, yo no veo mestizaje por ninguna parte. Sí. Si naciste allí, pero tus ancestros tienen que estar en Europa. tratando a muchos hispanoamericanos. Tienen la tez mucho más morena que los... Sí, tengo mestizaje, No, hombre, Pero vamos a ver, yo sigo diciendo, en Sudamérica, la mayoría de los sudamericanos son blancos, pero tienen una tez y unos rasgos que no son españoles. Luego naturalmente, es fruto del mestizaje que ha habido. Entonces, esa cosa de que no ha habido o no ha habido mestizaje, yo creo que es clarísimo, ¿no? Por supuesto, y si nos vamos al tema de cómo se considera, porque claro, estamos hablando de un tema, bueno, el mestizaje tendríamos que ir a nivel genético para poder hablar de las mezclas de las distintas razas, que ahora también ese tema de la palabra raza ya no tiene sentido científico. Pero, por ejemplo, ¿cómo se siente a la pregunta esta que se hace en los países? El 70% del peruano, por ejemplo, se siente mestizo. Es decir, el mestizaje fue una realidad, pero sobre todo fueron 300 años que no solamente son esos 3 parámetros que he dicho de la evangelización, el idioma español y el mestizaje, sino que todo lo que se incorporó ahí a nivel de tema de animales, a nivel de temas, pero cuando por ejemplo hablamos de la vaca, hablamos del caballo, no solamente llevar el caballo, sino cómo se utiliza eso para... Allí el indígena utilizaba solamente, una persona, era la que hacía el arado. Cuando fue, y eso hay escritos, crónicas,
y vieron que estos dos con un animal se podía coger y poner y llevar, hacer un trabajo de 8 o 10 personas, es que alucinaban. Hablar de eso te pierdes en la inmensidad, vamos. Pero además, Pues nada, muchas gracias. Adiós.